lo empezamos a decir. Recuerden, ¿verdad?, que la función de la ADH, que hablábamos la semana pasada, era la función es reabsorber agua, ¿verdad, no? Esa es la función de la ADH, reabsorber agua. ¿Y por qué reabsorbes agua? Porque si tú reabsorbes agua, eh, metes de nuevo esa agua a tu sangre, ¿verdad? Eh, y en qué momentos puede generarse cierto reabsorción de agua? Bueno, cuando por ejemplo estás perdiendo mucha agua, ¿ya? Entonces, esto es bien importante porque cuando tú pierdes agua, por ejemplo por transpiración o por comer cosas con mucha sal o por una hemorragia, en fin, todas esas características, ¿cierto? Tú finalmente consumes, o sea, estás perdiendo agua y el cuerpo, a forma de compensar esa pérdida de agua, aumenta la liberación de esta hormona que se llama ADH, la hormona antidiurética, y de esa manera, con la ADH, yo puedo reabsorber, volver a meter a mi cuerpo esa agua para tratar de evitar de que se pierda. Entonces, algo bien importante es que cuando yo cuando o sea, cuando mi cuerpo está, perdón, cuando, cuando mi cuerpo está produciendo ADH, por tanto se está reabsorbiendo agua, ¿cierto? En ese momento en el cual se está reabsorbiendo agua, ¿sí? En ese momento en el cual se está reabsorbiendo agua, como le estoy sacando agua a la orina, porque estoy volviéndola a mi cuerpo, la orina ahora va a ser más concentrada. ¿Qué significa que sea más concentrada? Que sea con menos agua. Piensen en un jugo con de esos de esos jugos, los sucos, esas cosas. Eh, si yo al jugo en polvo le pongo poca agua, el jugo se concentra, porque lo diluyo poco. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras yo más agua le pongo, más diluido es. En otras palabras, la orina es lo mismo. Si la orina tiene poca agua, la orina es más concentrada. Pero si la orina tiene más agua, la orina es menos concentrada o más diluida, como usted gusta llamar. Entonces, por eso cuando usted genera ADH, se reabsorbe agua. Entonces, como se reabsorbe agua, la orina es más concentrada porque tiene menos agua. Ahora, cuando se disminuye la liberación de ADH, ahora la orina es más diluida. ¿Por qué? Porque ya no está reabsorbiendo agua. Prácticamente todo el agua se le va con la orina, entonces la orina se diluye mucho, tiene mucha agua. ¿Ya? Esa es el juego que usted tiene que hacer, ¿cierto? Entre si le pone ADH o le saca el ADH, cómo va a ser su pipí. Más o menos concentrado. ¿Ya? Así de sencillo. Eh, bien. Ahora, ¿cómo se relaciona la ADH con la aldosterona? Y esto es lo último que necesito conversar con usted y con esto cerramos esta parte. Bueno, pasa que se relacionan en un sistema que se llama el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ya? Así se relacionan estas dos hormonas. ¿Ya? ¿Y cómo? Bueno, por ejemplo, cuando hay deshidratación, cuando hay déficit de sodio o cuando hay hemorragia, ¿sí? Todas esas cosas son indicios de disminución del nivel sanguíneo de agua, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando todas estas cosas están pasando o pueden pasar, o sea, no es que tengan que pasar las tres, sino que basta con que pase una, todo eso me lleva finalmente a que la presión sanguínea disminuye. La deshidratación, el déficit de sodio, la hemorragia, terminan convirtiéndose en una disminución de la presión sanguínea. Entonces, como la presión sanguínea disminuye, aquí viene el sistema. Primero, cuando la presión sanguínea disminuye, no sé si ustedes se acuerdan de la semana pasada, yo les dije, grábense ese nombre. Hay unas células que se llaman las células yuxtaglomerulares, que yo les había dicho que se grabaran ese nombre porque era bonito, ¿verdad? Las células yuxtaglomerulares, bueno, esas células ahora van a tener función. ¿Por qué? Porque resulta que estas células, las células yuxtaglomerulares del nefrón, ¿sí? Se van a dar cuenta de esta disminución de la presión sanguínea.
O sea, ¿quién se da cuenta de que la presión sanguínea disminuyó? Las células yuxtaglomerulares del nefrón. Entonces, cuando las células yuxtaglomerulares del nefrón se dan cuenta que la presión sanguínea disminuyó por cualquiera de estos factores, pero la presión sanguínea disminuyó, van a generar una proteína que se llama renina. Entonces, disminución de la presión sanguínea lo detectan las células yuxtaglomerulares del nefrón y estas generan renina. ¿Qué pasa? Que resulta que esa renina sale a la sangre, viaja por la sangre, y desde el hígado, otro sector absolutamente distinto del cuerpo, se está generando siempre angiotensinógeno. Así se llama, angiotensinógeno. Entonces, cuando disminuye la presión sanguínea, las células yuxtaglomerulares del nefrón se dan cuenta de esa disminución y secretan renina. Esa renina viaja por la sangre y mientras está viajando por la sangre hay que recordar que desde el hígado siempre, de manera constante, se está generando angiotensinógeno. ¿Qué es lo interesante de esto? Que cuando el angiotensinógeno del hígado, que se está generando y que está también secretando a la sangre, este angiotensinógeno, se junta con la renina que se había secretado anteriormente, cuando estos dos se juntan, hacen una reacción química ellos dos en la sangre y forman angiotensina 1. Vuelvo a reiterar, entonces, cuando la renina más el angiotensinógeno se juntan, esto es en la sangre, esta reacción ocurre en la sangre, ¿verdad? Cuando estos dos se juntan, renina más angiotensinógeno, forman lo que se llama la angiotensina 1. La angiotensina 1 básicamente no hace nada, ¿ya? La angiotensina 1 es un precursor de algo que importa más rato en convertirse, que es la angiotensina 2. Entonces, ¿qué pasa? Que esa angiotensina 1, ¿sí?, sigue viajando por la sangre y ahora se va a los pulmones. En los pulmones existe una enzima, que es la ECA, la enzima convertidora de la angiotensina, la ECA, que lo que va a hacer es convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Sí? La angiotensina 1, ahora la ECA, la convierte en angiotensina 2. ¿Ya? En angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es súper importante. ¿Por qué? Porque la angiotensina 2 estimula la vasoconstricción de las arteriolas. ¿Qué pasaba cuando yo vasoconstriño vasos sanguíneos? Piensen en una manguera, como yo les decía, piensen en una manguera cuando están regando. Si yo aprieto la manguera, la presión interna aumenta, ¿o no? Cuando yo estoy regando y le pongo el dedo a la manguera, el chorro sale más lejos. Si yo el vaso sanguíneo que en su interior lleva sangre y lo aprieto, aumenta la presión interna. Por tanto, al aumentar la vasoconstricción de las arteriolas, aumenta la presión sanguínea. Justamente como respuesta a la disminución que gatilló todo este sistema. Así también, la angiotensina 2 estimula a la corteza suprarrenal. ¿A qué? A liberar aldosterona. Porque acuérdense que la corteza suprarrenal libera aldosterona, junto con otras cosas, pero la que importa aquí es la aldosterona. ¿Qué pasa? Que la aldosterona, hay que recordar qué es lo que hace la aldosterona. La aldosterona lo que hace es aumentar la reabsorción de sodio y agua. Entonces, ¿qué pasa? Que como aumenta la reabsorción de sodio y como aumenta la reabsorción de agua, esa agua va a ingresar a mi sangre, porque se está reabsorbiendo, ¿verdad? Entonces, como se está reabsorbiendo, esa agua va a ingresar a mi sangre y por tanto, como aumenta la cantidad de agua en la sangre, aumenta lo que se llama la volemia de la sangre, porque aumenta la cantidad de agua que hay en la sangre, y si aumenta la volemia, también aumenta la presión sanguínea. Si usted ahora su sangre lleva más agua, también aumenta su presión. Y, por tanto, como dice, aumenta la presión sanguínea. Y lo otro que hace, bueno, aquí no está anotado, pero la angiotensina 2, la vamos a anotar acá, también estimula el hipotálamo, al cerebro, ¿verdad? Al hipotálamo. ¿Y aquí estimula el hipotálamo? A que te dé sed. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que cuando usted le da sed, usted toma agua. ¿Y qué pasa si toma agua?
aumenta la volemia, y si aumenta la volemia, aumenta la presión. Entonces, finalmente, todo este sistema me permite aumentar la presión sanguínea volviéndola a la normalidad. Vale decir que frente a un estímulo de disminución de la presión sanguínea, este sistema complejo, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, me permite a mí volver a la normalidad o volver a niveles normales, ¿cierto? La presión sanguínea. ¿Cómo? Haciendo toda esta maraña de cuestiones eh, hasta llegar, ¿verdad? A la presión, eh, a la presión normal. Bueno, esto más que un ciclo sin fin es un ciclo que pasa constantemente cuando se le disminuye a usted la presión sanguínea. Si aquí el estímulo gatillante es la disminución de la presión sanguínea. A usted se le disminuye la presión sanguínea, se activa este sistema. Ahora, este sistema, tienen que entender que con todas las marañas de cuestiones y para dónde se va y todas las miles de cosas y pasos que tiene, eh, no es un sistema rápido. O sea, aumenta la presión sanguínea, es cierto, pero la aumenta a largo plazo. Se demora en lograr aumentar la presión sanguínea, porque mira todo lo que tiene que pasar antes de llegar a aumentar la presión sanguínea. ¿Hay algún sistema más rápido de aumentar la presión sanguínea? Por supuesto que sí. Y ese sistema es por parte del sistema nervioso. Pero este es un sistema complementario, hormonal, que también hace lo mismo, pero a largo plazo. Entonces, finalmente, cuando a usted se le disminuye la presión sanguínea, ¿cierto? También aumenta un sistema, ¿cierto?, hormonal o controlado por hormonas, me permiten aumentar la presión sanguínea, pero en un tiempo más largo, a largo plazo, ¿ya? Aumentar la presión sanguínea. Pero cumple finalmente el mismo objetivo, volver a los niveles normales, ¿verdad? Eh, ¿Cuántos se llaman? La presión como tal. Bien, pues, entonces, con esto, yo doy por cerrado el módulo de hormonas, ¿sí? Con este sistema muy interesante que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que es, como ya ven, sirven para aumentar la presión sanguínea en base a una disminución captada por las células yuxtaglomerulares, que secretan renina, esa renina se junta con el angiotensinógeno, se convierte en angiotensina 1, esa angiotensina 1 se va a los pulmones, se convierte en angiotensina 2 en base a la ECA, y esa angiotensina 2 finalmente promueve una serie de cosas que me permiten aumentar la presión sanguínea, ¿ya? A largo plazo. Bien, pues, con esto yo doy por cerrado y finalizado y finiquitado la parte de materia o como tal de sistema endocrino, o la parte de hormonas. A pesar de que hay dos hormonas que todavía no vemos, que es la FSH y la LH, las hormonas sexuales, pero eso las vamos a ver cuando veamos sexualidad. Así que va a quedar ahí un vacío, ¿verdad? Hasta el día que veamos sexualidad, que es más adelante. ¿Ya? Bien, pues, eso con respecto a materia.